La mujer samaritana nunca había oído palabras tan poderosas que sacudían los mismos cimientos de su alma. Sentía que sus prejuicios se desmoronaban como las ruinas de aquel templo rival sobre el monte Gerizim, que había sido construido como fruto de una amarga animosidad entre los judíos y samaritanos. Ellos adoraban de acuerdo con el ritual de las leyes de Moisés, aunque no renunciaron completamente a los elementos paganos que se infiltraron en su religión. Habían sido víctimas de desastres. Su templo había sido destruido por naciones enemigas que no solo confiscaron sus tierras y llevaron mucho de su pueblo al exilio y trajeron gente extranjera para que perdieran su identidad como nación. Pero a pesar de todo, la minoría que quedó y los que lograban regresar de la esclavitud se aferraron con más fervor a sus tradiciones y a sus formas de culto. Es verdad que no querían reconocer al templo de Jerusalén como casa de Dios, ni admitir que la religión de los judíos fuera superior a la de ellos, pero tenían la esperanza de la llegada de Mashiach. Y cuando Jesús de Nazaret, como profeta, le había revelado aspectos y episodios muy particulares de su vida que la mujer samaritana trataba de rehuir, ahora sentía una profunda necesidad en su alma. Allí comprendió la sed de su vida. El Espíritu Santo la convencía de la pecaminosidad de su pecado y cada vez anhelaba la intervención de el Salvador del mundo. Nada de lo que había conocido y probado antes le habían inducido a percibir su gran necesidad. Ella no podía eludir que aquel hombre podía leer los capítulos más secretos de la historia de su vida, y sin embargo se daba cuenta que la trataba con dignidad y respeto, además de una tierna simpatía. Podía percibir el carácter compasivo de un amigo que solo deseaba su bienestar, aunque su sola presencia, que irradiaba una atmósfera de santidad y pureza, le denunciaba el pecado, pero él no había pronunciado una sola palabra de acusación, sino que le estaba haciendo el ofrecimiento de la virtud divina, de la gracia que podía renovar su vida y que jamás había podido encontrar. Así que mientras ella hablaba, meditaba y se hacía más reflexiva, percibía el carácter de este hombre como un enviado de Dios y pensó: ¿no podría ser el Mesías? ¿Será el siervo del Señor, Shiloh, el prometido, aquel de quien habló Moisés y que por tanto tiempo habían esperado? Entonces la mujer samaritana, en plena convicción de fe, declaró: yo sé que el Cristo está por venir. Él, al llegar, nos enseñará todas las cosas. La respuesta de Jesús de Nazaret no se hizo esperar y fue directa. Yo soy el que habla contigo. Estas palabras provenientes de aquel que tiene poder para dar vida aún a los muertos impactó a la mujer samaritana. Ella, como su pueblo, habían oído las enseñanzas de las sagradas escrituras
en el libro de Deuteronomio escrito por Moisés que ellos aceptaban. Imbuida por el poder del Espíritu Santo, recordó: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Eterno tu Dios. A él oiréis. Ella había anhelado comprender esta profecía y el Espíritu Santo había estado obrando en su mente y su corazón. Y por la gracia divina, el agua de la vida espiritual que Cristo da a toda alma sedienta, había comenzado a fluir en su corazón, de modo que ella estaba dispuesta a recibir la más extraordinaria revelación espiritual, el don de Dios, porque no menospreciaba la enseñanza de las Sagradas Escrituras, por medio de la cual el Espíritu de verdad la estaba guiando a toda verdad revelada. Así su mente estaba preparada para recibir más luz, hasta la más contundente y sublime revelación. El Hijo de Dios, el Verbo, aquel Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, en quien está la plenitud del amor y de la fidelidad. De esa plenitud es de la que todos recibimos en una sucesión de gracias y favores. Así como a la mujer samaritana, todo el cielo está esperando para recibir al pecador arrepentido. Ya lo habla el Espíritu Santo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto lo confirmaría más tarde el gran maestro de Galilea cuando dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Cuando la mujer samaritana recibió aquellas palabras, el impacto de la revelación era tan poderosa y sublime que sintió el fuego del Espíritu Santo, de manera que la experiencia era abrumadora. Fue tal el gozo que inundó su corazón que olvidó el motivo por el cual había ido al pozo. Dejó su cántaro para el agua, olvidó todo y salió corriendo hasta el pueblo. Y era tal el gozo, la alegría, la emoción que causó un alboroto. Y a todos les decía: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Las palabras de esta mujer, que antes había sido recelosa, poco amigable y hasta amargada por el estigma social que ella llevaba a cuestas, ahora a voz en cuello animaba a la gente a acudir a ver al profeta que había encontrado junto al pozo de Jacob. Su estado anímico daba claras evidencias de que había experimentado algo extraordinario, algo que no se podía pasar por alto. Sus palabras conmovieron los corazones de todos los que la oían. Es que había en su rostro una expresión que jamás le habían visto. Se podía comprobar un verdadero cambio en todo su aspecto y percibieron que algo milagroso le había sucedido, un verdadero milagro. Cuando los discípulos regresaron de comprar las provisiones, se admiraron al ver a Jesús hablar con una mujer en un sitio solitario y además samaritana, y la forma como esta mujer había dejado su cántaro y salió a toda prisa, pero con mucha discreción. Ninguno de ellos le hizo pregunta alguna. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí,
come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y como ellos se preguntaban si alguien le habría traído de comer, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. El gozo indescriptible que experimentaba Jesús de Nazaret es la sublime alegría que llena la bóveda del cielo por un pecador que se arrepiente. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y esa alegría contagia a los seres de las dimensiones de luz y poder. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mientras Jesús de Nazaret y sus discípulos estaban en el pozo de Jacob, él miró a su alrededor y los campos cultivados de trigo se divisaban delante de ellos, y el suave verdor ya parecía dorado por la luz del sol. Entonces el gran maestro de Galilea, señalando la escena a sus discípulos, les dijo: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Con las palabras anunciadas a la mujer samaritana, una buena semilla había sido sembrada en su corazón. Y cuán pronto se habría obtenido la cosecha. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Todavía los discípulos no se habían recuperado del todo cuando observaron que venía la mujer samaritana conduciendo toda la gente de su pueblo hasta el pozo de Jacob. Ahora los discípulos quedaron pasmados al contemplar la multitud que había venido para oír a Jesús de Nazaret, y la expresión del rostro de aquella mujer que irradiaba el gozo que se experimenta cuando conducimos almas a la presencia del Salvador del mundo. Aquella multitud buscó sitio como pudieron y con ávido interés recibían las enseñanzas y explicaciones de las preguntas que le formulaban a Jesús. Mientras escuchaban aquellas palabras de vida, relacionaban todo lo que les habían enseñado y sus dudas y perplejidades se disipaban. Y cuanto más oían, la fe y la convicción los conducía a aceptar el Cristo. Pero el día declinaba y ansiaban oír más. Además, querían que sus familiares y amigos pudiesen recibir el testimonio directo de las poderosas palabras de aquel joven maestro. Entonces los samaritanos le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días.
Muchas gracias por su amable atención. Saludos y bendiciones.